Buenos días, mi nombre es Jason Espinosa y vamos a hablarle acerca de los niveles de prevención de Leber-Clark y su aplicación a diferentes tipos de enfermedades y su historia. La historia natural de la enfermedad es la evolución de la enfermedad sin la intervención médica. Entrando un poco a detalle, vamos a hablar acerca de quiénes fueron Leber y Clark. Leber y Clark fueron médicos y epidemiólogos que desarrollaron el modelo de la historia natural de la enfermedad en la década de 1950. Este modelo es una herramienta fundamental para comprender el proceso de salud-enfermedad y la prevención de las enfermedades. Además de esto, de este modelo que ellos implementaron, Leber y Clark también definieron la promoción de la salud como una de las acciones primarias de la medicina preventiva, destacando la importancia de la educación y el cambio de comportamiento para mejorar la salud en las personas. Leber y Clark, en su modelo de la historia natural de la enfermedad, describen 3 niveles de prevención que se corresponden con las etapas prepatogénicas y patogénicas de la enfermedad. Estos niveles buscan evitar la aparición de enfermedades, a detectarla y a tratarla temprano para minimizar las consecuencias de cada una de ellas. En este seminario vamos a estar enfocados en lo que va a ser la prevención primaria, secundaria y terciaria. Mi nombre es Daniela Figuera y a continuación yo les estaré hablando sobre los niveles de prevención. Tenemos la prevención primaria que se aplica en el periodo prepatogénico, es decir, antes de que la enfermedad se desarrolle. Su objetivo como tal es reducir la incidencia de la enfermedad, actuando sobre los factores de riesgo y promoviendo la salud. Esta se divide en dos, en promoción de salud y protección específica. La promoción de salud tenemos que son medidas generales que no se dirigen a una enfermedad en particular, sino en manejar el bienestar y la calidad de vida en general de la población. Esta incluye educación para la salud, hábitos de vida saludable, alimentación y ejercicio, saneamiento ambiental, así como condiciones de vida y de vivienda adecuadas. Por otra parte, tenemos la protección específica, que son medidas dirigidas a prevenir una enfermedad específica o a proteger un individuo. En donde de un agente causal en particular. Esta incluye inmunizaciones, vacunas, higiene personal, potabilización del agua y uso de equipo de protección personal. Seguidamente tenemos la prevención secundaria que se aplica en el periodo patogénico cuando la enfermedad ya ha comenzado pero aún no se han manifestado los síntomas clínicos o se encuentra en una etapa temprana. Su objetivo es detener y retardar como tal el proceso o el progreso de la enfermedad, disminuyendo su prevalencia y prevenir las complicaciones que esta cause. Esta se divide en diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, que estas se enfocan en la búsqueda intencionada de las enfermedades en etapas asintomáticas o tempranas, como el tamizaje o cribado, y la aplicación de un tratamiento adecuado para interrumpir su curso y curarlo. Por otra parte, tenemos la prevención terciaria, que esta también se aplica en un periodo patogénico cuando la enfermedad ya está establecida y cuando ya ha causado daño. Su objetivo es minimizar las consecuencias de la enfermedad, reducir la capacidad y evitar las secuelas y mejorar por cierta parte la calidad de vida del paciente. Esta se divide en limitación del daño y rehabilitación. La limitación del daño se enfoca en las medidas para tomar como tal una progresión de la enfermedad, prevenir complicaciones o la extensión del daño, mientras que la rehabilitación es un conjunto de acciones para restaurar la capacidad funcional del individuo y reintegrarlo como tal a la sociedad, mejorando su autonomía después de una enfermedad o de una lesión. Buenos días, mi nombre es Andrés Espinosa y les voy a hablar sobre la aplicación a diferentes tipos de enfermedad de los niveles de prevención de Leber y Clark. Ahora bien, tenemos que en la prevención primaria, como mi compañera mencionó anteriormente, se aplica antes de la enfermedad mediante la promoción de la salud, como por ejemplo el lavado de manos, educación sobre la etiqueta de la tos y el estornudo, también la ventilación de espacios cerrados. Y la protección específica, que es la vacunación anual contra la gripe, el uso de mascarillas en épocas de alta circulación viral, etc. También tenemos la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno.
Esto implica acudir al médico ante los primeros síntomas de gripe para un diagnóstico y tratamiento antiviral, si aplica, que acorte la duración de la enfermedad y prevenga complicaciones. Y por último tenemos la prevención terciaria, que vendría siendo la rehabilitación después de la enfermedad, que implica la limitación del daño, que es el manejo de complicaciones como la neumonía, mediante antibióticos, oxigenoterapia, etc. Y la rehabilitación, que en caso de complicaciones graves que afecten la función pulmonar, la fisioterapia ayuda a recuperar la capacidad pulmonar. Buenos días, mi nombre es Luisana Amelio y yo les estaré hablando acerca de la prevención de Leber y Clark en las enfermedades crónicas, en este caso en la diabetes mellitus tipo 2. Y para dar contexto, la diabetes es una enfermedad caracterizada por la hiperglicemia. Esto lo produce el cuerpo debido a que hay una afectación en la captación de glucosa en el cuerpo. Y esta diabetes puede ser tanto tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 se caracteriza porque el cuerpo no produce insulina, mientras que la tipo 2 es aquella en donde el cuerpo sí produce insulina, pero los receptores celulares no captan la glucosa. Y esto por consecuencia hace que la glucosa quede en sangre. Ahora sí, entrando en tema, vamos a hablar de la prevención primaria de Leber y Clark acerca de la diabetes. Empezamos hablando sobre la promoción de la salud. Esta se va a basar en una alimentación saludable, hacer ejercicio, actividad física, evitar el sedentarismo y el control de peso. Una alimentación saludable debido a que si tenemos un plato equilibrado con proteínas, grasas y carbohidratos complejos, vamos a evitar los picos de glucosa en la sangre. Por otro lado, la realización de actividad física hace que se disminuyan los niveles de glucosa en sangre, ya que el cuerpo utiliza esta glucosa como fuente de energía. Evitar el control de peso debido a que sabemos que los pacientes obesos tienen más posibilidades de padecer de diabetes y de otras enfermedades crónicas y el sedentarismo. Por otro lado, tenemos la protección específica, en donde tenemos programas de intervención para las personas con prediabetes, que este se basa en tener cambios de estilo de vida, así como lo dije anteriormente, para prevenir la progresión a la diabetes. Por otro lado, tenemos la prevención secundaria, en donde se realiza un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, en donde se hace un seguimiento de la glicemia en ayunas del paciente, sobre todo estos pacientes que tienen factores de riesgo, como pueden ser el peso, la edad del paciente, el sedentarismo o sobre todo los antecedentes familiares del paciente. O sea, si tenían familiares que padecieron de diabetes. Por otro lado, este diagnóstico, así nos va a permitir realizar un diagnóstico temprano de la diabetes e inicio del tratamiento. Y así evitamos complicaciones. Este tratamiento va a constar de la dieta, ejercicios y fármacos. En el caso de la diabetes tipo 2, el fármaco más común es la metformina. Por otro lado, tenemos la prevención terciaria, que es cuando ya el paciente padece de la enfermedad. Y aquí tenemos la limitación del daño, en donde se realiza un control estricto al paciente de la glucosa en la sangre, control de presión arterial y del perfil lipídico del paciente. Porque así vamos a garantizar una detección y tratamiento temprano sin complicaciones. Porque sabemos que la diabetes puede provocar con el tiempo retinopatías, que es enfermedades o patologías en la retina, nefropatías, enfermedades renales, neuropatías, que es afectaciones en los nervios, o enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, en el caso del riñón, esto se debe a que un exceso de glicemia prolongado en la sangre va a hacer que el riñón comience a excretar glucosa y esto va a dañar los glomérulos. Por otro lado, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, la diabetes puede provocar un infarto. Y así vamos a prevenir su progresión. Y por último vamos a tener la rehabilitación, que es la educación para el autocuidado del pie diabético. Programas de ejercicio supervisado para mejorar la calidad de vida del paciente y prevenir amputación. También la terapia física,
en caso de neuropatías o enfermedades arteriales periféricas. Además tenemos las enfermedades agudas no infecciosas, que en este caso tenemos el accidente cerebrovascular o ACV. En la prevención tenemos prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria, según Lever y Clark, vamos a promocionar la salud. Aquí vamos a educar al paciente sobre factores de riesgo, como puede ser hipertensión, que es el aumento de presión arterial, la dislipidemia, que es la alteración del colesterol en la sangre, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y la promoción de estilo de vida saludable, como puede ser una alimentación balanceada y el ejercicio. Además tenemos la protección específica, que es el control de la presión arterial, manejo de la dislipidemia, cesación del tabaco, control de la diabetes, ejercicio regular para prevenir el desarrollo de aterosclerosis y factores de riesgo de ACV. También tenemos la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz, detección temprana de factores de riesgo no controlados, como puede ser hipertensión o fibrilación auricular. También tenemos tratamiento oportuno, que por ejemplo para prevenir un ACV, el paciente le recomendamos tomar anticoagulante, como puede ser la aspirina, en fibrilación auricular y también en pacientes antihipertensivos. En caso de un ataque isquémico transitorio, debemos hacer una investigación y manejo urgente para prevenir un ACV completo. Y por último, la prevención terciaria, tenemos la limitación del daño, en donde hay una atención médica de emergencia al paciente tras un ACV, como trombólisis o trombectomía, para evitar complicaciones como edema cerebral. Y por último tenemos la rehabilitación, en donde el paciente ya tuvo el ACV y podemos recomendarle fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, para recuperar la función motora, el habla y las actividades diarias del paciente, además de la reinserción social del paciente. Buenos días, mi nombre es Georgelia Escalona y yo le vengo a hablar sobre las características principales de la historia social de la enfermedad. La historia social es una perspectiva que trasciende en el enfoque. Hola, buenos días, mi nombre es Deli Duque y yo les vengo a presentar las características principales de la historia social de la enfermedad. Ok, comencemos. En los enfoques determinantes sociales de la salud, o sea, nos hablan que no se limitan a causas sociales ni biológicas o individuales, sino que investiga cómo los efectos de pobreza, la desigualdad, la educación, el acceso al servicio de salud, la vivienda, los trabajos, las políticas públicas y las estructuras de los poderes que afectan la salud de la población. Esta nos va hablando físicamente de que vamos a ir investigando de forma habitual cómo se mantiene la población, en qué condiciones viven y en qué situaciones se encuentran y cómo es su rutina. Ok. Los contextos históricos y culturales nos habla sobre el análisis de la enfermedad, no como un fenómeno, sino como algo que cambia habitualmente, o sea, que cambia algo moderadamente. Se moldea por los contextos históricos y culturales. Esto nos incluye cómo se conceptualizan y cómo se visualizan y cómo se diagnostican las enfermedades en diferentes regiones o en diferentes épocas y en cada sociedad, o sea, cómo se van manejando, cómo se van distribuyendo, o sea, de cómo lo van tratando en cada región y en cada situación. Ok, o sea, ahora tenemos las experiencias objetivas de la enfermedad. Ajá. Esta va más allá de la patología objetiva, o sea, para explorar cómo los individuos y comunidades viven y perciben la enfermedad. Okay. Se intenta por el sufrimiento, se interesan por el sufrimiento de los habitantes y de la estimación hacia ellos.
O sea, cómo sienten sus emociones, cómo se caracterizan y cómo se enfrentan, cómo se sienten y cómo enfrentan las enfermedades, cómo los ven. ¿Ok? Y ahora tenemos la constitución social. Esta va, o sea, constitución social de la enfermedad. Esta va sosteniendo muchas categorías de las enfermedades. O sea, e incluso la propia idea de enfermedad y salud son socialmente constituidas, o sea, estas son socialmente constituidas por nosotros mismos. Esto los implica a que se considera una enfermedad, o sea, lo etiquetan. Es una etiqueta hacia una persona, decir que una persona es como una etiqueta que tenemos basada de nosotros hacia alguien que esté enfermo, o como, mira, oye, él está enfermo, oye, él tiene esta enfermedad, ¿me entienden? Y cómo se maneja esta condición. Puede variar de significado según la sociedad y el momento histórico. O sea, todo va dependiendo de cada situación, de cada región o de cada población, cómo lo van tomando y cómo lo van diciendo. Esto se basa más que todo en las características de cómo nosotros mismos señalamos, de cómo nosotros mismos idealizamos las enfermedades. Muchas gracias. Un placer saludarles, yo soy Elisolec Duraña. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las características de las enfermedades en la historia social. Primeramente vamos a hablar sobre la relación entre salud, poder y control social. En este caso nos basamos en lo que viene siendo examinar las diferentes instituciones médicas que existen, los sistemas de salud y las diferentes políticas públicas con la finalidad de poder saber o poder entender cómo todas estas instituciones tienen cierto efecto o pueden, digamos que, manejar lo que viene siendo el nivel de salud de todas las personas en sus distintas comunidades. Asimismo, vamos a analizar cómo la medicalización puede generar un efecto producente o un efecto beneficioso para lo que viene siendo la calidad de vida y las condiciones de salubridad a nivel bien sea micro o macro en las diferentes comunidades o también en los estados. También vamos a hablar de lo que viene siendo la diversidad y desigualdad en la salud. Esto en vista de que hay diferentes enfermedades que afectan a diferentes poblaciones por distintos motivos, como lo puede ser el género, la etnia, la clase social u la orientación sexual. En este caso podemos ver un ejemplo claro como lo viene siendo la parte indígena de Venezuela, en la cual es una comunidad que suele presentar o es bastante vulnerable a diferentes enfermedades en vista del entorno en el que ellos se desarrollan. También tenemos la agencia de los individuos y las comunidades, en vista de que es necesario que nosotros como personas reconozcamos que nosotros como tal no somos receptores pasivos de una enfermedad, sino que estamos condicionados por diferentes motivos o lo que viene siendo el contexto social, en vista de que muchas veces este contexto social en el cual nosotros nos desarrollamos puede generar algún tipo, digamos que de influencia en lo que viene siendo la autoridad médica, en vista de que hay muchas personas que suelen resistirse a las jornadas de vacunación o a la asistencia médica debido al entorno psicosocial en el cual se desarrollan. Finalmente vamos a hablar de lo que vienen siendo las fuentes diversas que tienen influencia en la historia de la medicina o en la historia de la enfermedad, en vista de que hemos utilizado no solamente fuentes médicas, sino también fuentes históricas, literatura, arte, testimonios sociales o testimonios de personas, también estadísticas demográficas y datos socioeconómicos. ¿Esto con cuál finalidad? Pues de entender o de comprender cómo existe un proceso entre salud y enfermedad que se puede ver influenciado por distintos factores, como se los mencioné. Entre ellos pueden ser la historia de las personas, el estatus en el que se desarrollan o inclusive la cultura en la cual estas personas se desarrollan. Por lo tanto, es importante para comprender como tal las características de la enfermedad y de la salud, tener en cuenta, como se los mencioné, la relación de lo que viene siendo el poder o el control social, la desigualdad de las distintas comunidades, la agencia de los individuos y las fuentes diversas para comprender cómo funciona la relación entre la enfermedad y la salud. De esta manera, les agradecemos por su atención y esperamos que hayan obtenido suficiente información sobre nuestro tema. Muchísimas gracias.